Disfrutar de lo cotidiano pasa por disfrutar de un simple café, de un paseo, de una llamada de 3 minutos que alguien te ha cargado las pilas. Es decir, es realmente más sencillo de lo que parece, ¿no? Se puede disfrutar estudiando. Es obvio que hay personas con más facilidad que tienen para estudiar que otras. Y hay personas que, por ejemplo, realmente les gusta leer, les gusta repasar, prepararse esquema, hacerse apuntes, ¿no? Pero todos podemos acabar encontrándole el gusto a estudiar. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Me encanta que estés aquí, donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Hoy nos acompaña Ángela, la mujer que está a los mandos de la cuenta Psicoeduca. Es psicóloga y experta en aprendizaje por procesos. Su cuenta es maravillosa, inspiradora, muy bonita y nada, está aquí para compartir todos sus secretos. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, vaya presentación. Gracias. ¿Qué tal estás, Ángela? Muy bien, aquí con un poquito de frío, como todo el mundo, imagino, pero de sábado estamos. Bueno, sí, es verdad. Hoy estamos grabando en sábado y está nevando en gran parte, en una buena parte del país. En Zaragoza está nevando y me dice Ángela que por allí no, ¿no? No, por aquí no nieva, aquí en Barcelona, como ya sabéis, es difícil, pero bueno, oye, cruzo dedos que nunca se sabe si nos sorprende y cae alguna nevadita. Eso es. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista que tengo muchísimas ganas. Para empezar, tienes más de 26.000 seguidores en Instagram. ¿Cómo se lleva eso, Ángela? Bueno, la verdad es que asimilándolo, ¿eh? Yo cuando empecé Psicoeduca no tenía intención, ¿no? De que creciera tantísimo y era algo más como para yo aprender y mostrar 4 cositas que sé y me gusta hacer y poco a poco, sobre todo después del confinamiento y demás, ha ido creciendo. Yo también he estado más activa y la verdad es que simplemente puedo estar agradecida y contenta de que haya gente que le interese mi perfil, lo que hago, que me escriba y conocer a nuevas personas y establecer nuevas conexiones. Así que solo puedo dar gracias. ¿Y qué compartes en Psicoeduca? ¿Qué gusta tanto? ¿Cuál es la magia que crees que gusta y que atrae? Porque la verdad es que tienes un perfil que a mí siempre me ha encantado. Mira, yo creo que una de las cosas de Psicoeduca, ¿no? Y que a mucha gente le gusta y es lo que me comenta, es que cada día subo una imagen. Cada día, más o menos, entre las 8 o las 9, subo una imagen distinta con un mensaje que pretende un poco transmitir algo de positivismo, ¿no? O de buenas energías, por decirlo de alguna manera, de relativizar todo lo que nos pasa, ¿no? Ya que además estamos viviendo una situación que no es nada fácil y a lo mejor levantarte y mientras te tomas el café ver pues una frase, una imagen, una ilustración que te transmite, ¿no? Esta parte más positiva, creo que es la magia, lo que más puede enganchar de Psicoeduca. Aparte, intento ir subiendo materiales, ¿no? Dosieres, proyectos, y demás que los hago simplemente por el gusto, ¿no? Que me gusta a mí crear y elaborar contenido y sobre todo el diseño y qué más, ¿no? Qué mejor que compartirlo con todas esas personas que están detrás de cada cuenta. Ujú. ¿Tú crees que ahora más que nunca es importante esos mensajes de positivismo, ¿no? Y crees que es lo que más engancha porque se necesita mucho? ¿Cómo ves la sociedad Bueno, con veo todo que, esto? claro, estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Porque al margen de toda la situación, obviamente, económica y de salud pública y demás que estamos viviendo, que es probablemente la que más impacto tiene, ¿no? Y bueno, la que más cala en nosotros porque la importancia pues ¿no? Es muy elevada, obviamente, en estos dos campos. Al margen de eso hay otra parte que es la parte de la socialización
que por desgracia, ¿no? Pues la estamos teniendo cada vez más pequeña, por así decirlo, que está Ujú. disminuyendo constantemente. Y creo que eso a nivel emocional, ¿no? A nivel más de- del propio ser, ¿eh? De cada persona, va dejando mella, va haciendo que tenga unos efectos de los que probablemente no somos conscientes, pero que nos Ujú. hacen pues a lo mejor estar más de bajón, no poder hacer algunos planes, ya no por el plan en sí, es decir, no puedo ir, por ejemplo, aquí en Barcelona, a un centro comercial, pero ya no es el centro comercial, es el hecho de, pues quizá no puedo quedar con amigos, no puedo tomar un café, ¿no? Tengo restricción de municipio. En definitiva, hay una serie de restricciones que nos hacen no poder tener esta parte más social, ¿no? Más emocional que en nuestra vida es esencial y fundamental, más de la que nos pensamos, que hace que a lo mejor estemos más de bajón y que nos parezca todo Ujú. más oscuro, y estas imágenes pretenden pues un poquito darle la vuelta y ver algo bueno en cada día. Pues sí, además, ¿tienes muchos opositores en tu cuenta entre tus seguidores? Sí, la verdad es que tengo unos cuantos opositores. Yo no soy opositora, pero sí que más de una vez he dedicado algún post eh, en concreto para este colectivo, ¿no? Y he hecho algún tipo de recurso, algún tracker y demás, o selección de material o recursos que me puede parecer interesante para este colectivo. Así que sí que hay unos cuantos seguidores que pertenecen a este mundillo y yo, bueno, les felicito porque son unos valientes y yo no, a pesar de no haber opositado y demás, me parece, vamos, algo de reconocer esa labor que hacen. Bueno, tengo que decir que tu mood tracker de enero es una chulada y yo me lo he descargado porque me encanta. Es de tazas de café y me gusta mucho. ¿Todos los meses compartes un tracker? Sí, la verdad es que desde septiembre que descubrí, ¿no? Los mood trackers y demás, me encantaron y cada mes voy subiendo pues el que toca a ese mes en cuestión y la verdad que me gusta mucho no solo crearlo, ¿no? E ir registrando, sino pues que a la gente le interese y también, como tú dices, le guste el diseño y demás. Sí, es una chulada. Yo lo estoy utilizando para registrar las horas que estoy escribiendo cada día, pero se me Bueno, ocurre que se puede utilizar para el estudio perfectamente. sí, O bueno, exacto. para otro tipo de hábitos también, ¿no? Sirve para cualquier hábito. Sí, al final es el sentido un poco que le dé cada uno, ¿no? Puede ser desde un registro emocional hasta, como tú dices, un registro de estudio o quiero conseguir un hábito, ¿no? Y dicen eso, ¿no? De que necesitas 21 días, pues bueno, en este caso, pues 30 o 31, ¿no? Sí, mejor, Para mejor. conseguirlo, claro. Y es un poco cada uno que vaya haciendo acorde a su día a día y a lo que le gustaría registrar. Oye, volviendo al tema de la socialización y que esta disminución de socialización puede afectarnos a nivel emocional, los opositores, yo creo que sufrimos muchas veces de eso, ¿no? Porque es lo que más echamos en falta, la disminución social, ¿no? De la vida social, porque al fin tienes que hacer restricciones, tienes que priorizar el estudio y aunque no desconectas, y yo siempre recomiendo no desconectar de tu vida, sino Uh -huh. tener tus días libres y tener tus horas de desconexión y de contacto con otras personas, pero todo esto, los opositores es una carga, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro, yo lo que pienso, ¿no? Es obvio, los objetivos, ay, los objetivos, perdón, los opositores tienen un objetivo claro, una Ujú, meta muy concreta, que es preparar una oposición para tener una plaza. Y es como que la vida en sí gira en torno a ello, pero no es solo eso, nuestra ujú, vida, ¿no? Es decir, yo puedo ser exacto. opositor y tengo un objetivo claro, que es esta plaza, pero mi vida no es solo eso. Entonces, en nuestra vida primero estamos nosotros, no nuestras metas, yo creo, ¿no? Ujú, Que esto en la teoría es muy sencillo y en la práctica no tanto, ¿no? Pero en este sentido, ¿qué quiere decir? Que hay que ir un poquito más allá y permitirnos desconectar y permitirnos tener esta vida y esta parte social necesaria, ¿no? Porque al final los opositores se meten en su opozulo y ujú. pasan allí, bueno, pues una barbaridad de horas y demás, y quizá nuestro cuerpo también necesita, ¿no? Desconectar y sobre todo nuestra mente, el decir, hey, un descanso, ¿no? Y pocas cosas son más reconfortables que una charla, que una risa, que un abrazo en la medida de lo posible, ¿no? Qué Porque razón. simplemente sentirnos acompañados. Qué razón tienes. El sentirnos acompañados, que no estamos solos, es una de las cosas que a mí me impulsó a escribir el libro.
porque el sentimiento, cuando llevas muchas horas en la biblioteca o en tu opozulo, que yo siempre estudio en casa, ese sentimiento de estar solo y decir, Dios mío, soy la persona más pringada del planeta. Yo Ujú. ese sentimiento lo he tenido mucho. Ujú. Sí, sí, sí. Yo creo que además, de hecho, en Instagram hay todo este movimiento, ¿no? Relacionado con las oposiciones y demás. Claro, Es un plus de ver, ostras, ¿no? No estoy solo, mira, hay otros opozulos, ¿no? Hay una persona que aún se ha levantado más pronto que yo, mira esta eso. técnica que utiliza, ¿no? Y al final se crea una comunidad bonita y, como tú dices, nos hace sentirnos acompañados y no estoy solo. Y luego para desconectar debemos permitirnos desconectar, ¿no? Has dicho que es importante esa parte, porque a veces también nos podemos sentir culpables. ¿Cómo lidiar con esa culpa? Claro, yo creo, y me incluyo, que tenemos la necesidad constante de sentirnos productivos, y Ujú, generalmente esa productividad se traduce, pues, en mayor labores, en más tareas, en ayudar a otros, en estar presentes, ¿no? Es decir, engloba un montón de ámbitos, ¿no? Y está bien, pero somos menos eficientes si estamos cansados, sobrepasados o saturados, ¿no? La ujú. filosofía de no hacer nada en algún momento también está bien. No somos robots, no podemos ir en automático, ¿no? Y en el mundo del estudio, por ejemplo, ¿cuántas veces priorizamos el estudiar por el descansar? ¿No? Y nos olvidamos que una de las mejores maneras de establecer conexiones y asimilar los conocimientos es descansando, el dormir, ¿no? Y parece absurdo que nos sentimos mal por cerrar antes el ordenador y meternos en la cama, pero a veces es necesario, ¿no? Entonces, hay actividades que nos pueden ayudar a desconectar, eh, muchísimas. Es decir, a veces es simplemente necesario distraer nuestra mente, y es necesario también no sentirnos mal por ello, ¿no? Qué importante, sí. A veces necesitamos que nos lo recuerden, porque cuando nos metemos en esa rueda de la productividad que Ujú, dices, es verdad, yo siempre digo, no hacer nada también es ser productivo ujú, si tú has pactado contigo mismo ese día no hacer nada. exacto. Es decir, yo digo, mira, el sábado por la mañana, yo después de grabar el podcast, pues no voy a hacer nada, ¿no? Voy a descansar, voy a leer o sin ningún tipo de obligación o a ver la tele o simplemente no hacer nada, que es un poco difícil estar sentado en el sofá sin ni siquiera Ujú. ver la tele, pero bueno, si ese es tu objetivo, eres productiva si estás haciéndolo, ¿no? O, Exacto. o Es decir, yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Es pactar contigo mismo. No hacer nada es entre Ujú, comillas, no estoy haciendo nada, quizá estoy reposando, quizá estoy meditando, quizá estoy reflexionando, o quizá simplemente me estoy dando una pausa y dando un momento para mí. Y es importante, yo creo, pactar con uno mismo, y estos momentos tienen que estar en nuestro día, o sea, tienen que formar parte, tenemos que tener algún momento al día en que cortemos, ¿no? Por así decirlo, con esta productividad excesiva, ¿no? Y este bucle en el que estamos todos, insisto, porque creo que estamos todos bastante en este bucle, y permitirnos distraernos y liberar la mente, y cocinar algo que nos apetezca, ver una serie sin más, dar un paseo, y sobre todo también, como decimos, relacionarte con los demás, aunque sea con una eso es. llamada o con un WhatsApp. Eso es. Yo realmente ver lo de engancharnos a las pantallas, ver la tele, ver una serie, todo eso lo veo un peligro, porque te engancha, como dices, Uh -huh. y normalmente no estás media hora o una hora, estás una hora detrás de otra, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, yo creo que es un poquito buscar el equilibrio, con lo que decíamos Ujú, antes, es pactarlo, ¿no? Si yo pacto, voy a ver un capítulo, ¿no? O voy a ver, no sé, yo este corto, ¿no? O bueno, exacto. tengo claro, ¿no? Que dentro de mi día y dentro de mis tareas, labores, obligaciones y demás, tendré este ratito para mí, que puede durar entre una hora, media hora, lo que sea, ¿no? Es un poco el poner el límite. Es decir, yo creo que el descansar o el desconectar no es, mira, voy a absolutamente hoy me voy a levantar y aunque tenga estos objetivos los voy a dejar de lado y que sea lo que tenga que ser. ¿Por qué? Porque probablemente nos sentiremos mal por ello, y es cuando entra la culpabilidad de disfrutar del tiempo para mí o de no hacer nada. Yo creo Claro. que la culpabilidad entra en cuanto, sin planificar y sin tener en cuenta quizá las cosas que me gustarían hacer, las dejo de lado y hago otras que luego al final no me van a hacer sentir bien, porque es algo que no tenía previsto o porque ha pasado por encima de otras cosas que para mí quizá tenían más valor. Tendría más sentido, sí. La Uh verdad -huh. es que luego está muy relacionado con las prioridades, ¿no? Uh -huh. Mm, Exacto, es lo que comentas. Al final es cuestión de prioridades. mm.
Leí el otro día un post tuyo que decías, equipaje para 2021, objetivos realistas, tiempo para mí, disfrutar lo cotidiano y agradecer mucho. Ya hemos hablado un poco de ese tiempo para mí. Los Ujú. objetivos realistas, ¿cuántos nos ponemos? Claro, yo creo que no es tanto el número de objetivos como lo Ujú, necesarios y el sentido que tengan. Es decir, los objetivos deben poder depender de nosotros mismos, debemos tener el poder de aproximarnos a ellos, ¿no? ujú, Yo creo que lo necesario no es plantear un único objetivo general y global que generalmente es difícil de alcanzar, sino que una de las claves es segmentar el objetivo en metas más sencillas que se puedan conseguir a corto o medio plazo y que sean pasos para acercarnos al objetivo general, ¿no? Es decir, un ujú. objetivo grande que lo desgloso en pequeñas metas, ¿no? Y entonces es importante que estas metas o objetivos no nos sobrepasen ni nos estresen, ¿no? Que no nos coman, que no nos hagan sentir mal, ¿no? De decir, ostras, es que yo quería conseguir una plaza en este tiempo y claro, no la he conseguido, ostras, es una meta muy grande, difícil de alcanzar, ¿no? Es mejor tener estos pequeños pasos que sean útiles y que tengan cabida en nuestro día a día. Claro, lo que pasa es que empieza el año y venga, pues este año voy a hacer ejercicio, voy a estudiar, voy a comer saludable, voy a leer un libro a la semana y nos plantamos con un montón de objetivos que al final en marzo, en febrero, siendo optimistas en febrero ya nos los hemos saltado, nos sentimos mal, no vamos a por ninguno otra vez y esperamos ya que llegue el año siguiente. ¿No crees que pasa un poco eso a veces? Sí, yo creo que de hecho ayer, ¿no? También publiqué un post en que ponía no esperes tanto del 2021 y espera más de ti, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Oye, yo soy la misma persona, ¿no? El año pasado que este. ¿Qué cambia, ¿no? Del 31 de diciembre al 1 de enero para que yo tenga que entonces, como tú dices, hacer ejercicio, leerme 7 libros, comer mejor, ¿no? Es decir, si ya no lo hacía el año pasado, tengo que plantearme algo que yo sepa, como digo, que tiene cabida en mi vida y que yo lo voy a poder desempeñar porque tengo la facilidad, porque depende de mí, ¿no? Es decir, a lo mejor me planteo leerme, bueno, tener al día, ¿no? 1 hora para leer, pero en mi vida, por el tipo de vida, por el trabajo, por hijos, por familia, por lo que sea, yo sé que esa hora no tiene cabida en mi vida, no va a ser Ujú. posible, ¿no? Porque a lo mejor la estoy, entre comillas, quitando de dormir o quitando de no sé el qué. Entonces creo que como tú dices, ¿para qué nos vamos a llenar de una larga lista de cosas que igual no me van a comer, ¿no? Que estos objetivos al final van a hacerme sentir mal y me van a frustrar al no llevarlos a cabo, ¿no? Pues quizá mejor 1 o 2 objetivos que tengan sentido en mi día a día. Y que sean realistas, ¿no? Que Exacto. sean, que podamos conseguir. No puedo pretender, si nunca he hecho ejercicio, no puedo Ujú. correr una maratón Exacto, en exacto. 2 meses, ¿no? Tendré que ser un poco realista y decir, bueno, pues a mí qué me gusta, qué tipo de ejercicio. En mi Ujú, caso, pues yo correr lo veo que nunca me ha gustado correr, pues a lo mejor tengo que bailar o tengo que hacer otro tipo, o ir con la bici, ¿no? ujú. Sí, es un poco esto, ¿no? Lo referente, por ejemplo, al deporte. Es decir, mira, yo soy una persona que no hago deporte, no puedo plantearme el correr una maratón, ¿no? A día de hoy, pues los gimnasios es un momento difícil, ¿no? Porque hay gimnasios pues, Ujú. en comunidades autónomas que están cerrados o quizá no tengo tiempo, o un tema económico, y igual puedo empezar con algo tan sencillo como decir, mira, pues en vez de ir cada día en coche a X sitio, voy a ir andando, ¿no? Un sitio obviamente realista, ¿no? Exacto. No, Sí, ¿no? sí, Un sí. sitio que yo me lo pueda, pues a lo mejor ya forma parte de estas pequeñas metas, cuyo O subir, objetivo general es hacer más ejercicio. una vida más activa, ¿no? Por ejemplo, Exacto, no subir en ascensor, subir por las exacto, escaleras y bajar, eso también. exacto. Y es algo que tiene cabida en mi vida porque tengo que subir igualmente, que no me Ajá. supone un exceso de tiempo y que al final entra parte de lo cotidiano, que lo asimilaré como un hábito y realmente será un objetivo que no, digamos, que no despreciaré o me hará sentirme frustrada en febrero, sino que veré que me estoy acercando con estas pequeñas metas. Sí, yo propongo también en un post, bueno, en un vídeo que hice con Macu Hernández, unos ejercicios activos para hacer en esos 5 minutos de descanso cuando estás estudiando. A lo mejor tienes que parar un poco para Ujú, airearte, pues hacer ejercicio activo, eso, hacer unos sencillos ejercicios que, pues bueno, te hagan moverte y también te reactiven, ¿no? Que también las hormonas, la adrenalina, ¿no? ujú. Cuando hacemos ejercicio, pues luego yo creo que eso tiene que influir en nuestro estudio sí o sí.
Y tanto, sí, es lo que tú dices. Creo que la clave, por ejemplo, en el caso que comentas es, son unos ejercicios de 5 minutos. Entonces, esto es fácil que tenga cabida en mi vida, ¿no? Que yo pueda Ujú. tener estos 5 minutos. Ahora, lo que decimos, no, tengo que ir a correr o andar una hora. Ostras, una hora entera. Quizás que tal día no puedo, ¿no? Porque también nuestro ajetreo a veces no es una cuestión de no querer, es una cuestión de no poder por X motivo, ¿no? Entonces, el ir dejándolo hace que cuando tengas que volver a retomarlo, ¿no? Y correr esa hora al día, se te haga un mundo y pienses, ya no vale la pena, pero esos 5 minutitos es más fácil, aparte de desempeñarlos, retomarlos en el caso de que algún día no haya podido. Ujú. Bueno, y disfrutar de lo cotidiano, ¿cómo se puede disfrutar del estudio? ¿Se puede disfrutar de no salir de casa, por ejemplo, ahora que estamos semiconfinados? Yo creo que disfrutar de lo cotidiano pasa por disfrutar de un simple café, de un paseo, de una llamada de 3 minutos que alguien te ha cargado las pilas, es decir, es realmente más sencillo de lo que parece, ¿no? Se puede disfrutar estudiando, es obvio que hay personas con más facilidad que tienen para estudiar que otras, y hay personas que, por ejemplo, realmente les gusta leer, les gusta repasar, prepararse esquema, hacerse apuntes, ¿no? Pero todos podemos acabar encontrándole el gusto a estudiar, ¿no? Generalmente estudiar se esconde detrás de una meta que queremos conseguir, es decir, estudio para esto, ¿no? Ujú, Generalmente no estudiamos por estudiar, habrá quien sí, y es maravilloso, pero estudiamos por una meta, ¿no? Es decir, generalmente estudiar es un proceso que nos acerca a algo, ¿no? Y muchas veces es una meta tangible, como quiero sacarme este máster, esta carrera, esta plaza, es decir, algo muy concreto, ¿no? Tener el ujú. objetivo claro es importante para tener esta ilusión, ¿no? Y para también el disfrute, porque le dará sentido a nuestro esfuerzo y nos dejará mejor sabor de boca cada vez que lo pongamos en práctica, es decir, cada vez que estudie, que haya sido una mañana productiva de estudio, me sentiré mejor porque me sentiré más cerca, ¿no? de este objetivo. Si yo estudio, ¿no? Y este estudio me acerca a cumplir las metas, me hará sentir bien y me hará disfrutar, entre comillas, ¿no? Quizás no es pasarlo en grande, no estudiar y decir, ostras, qué bien me lo estoy pasando, obviamente, pero sí Claro. sentirme bien, sentirme autorrealizado, ¿no? Y se traduce a un estado de ánimo positivo, a una mayor satisfacción. Aparte, ¿no? Seguro que todos podemos encontrar una herramienta que nos ayude a disfrutar del estudio, ¿no? A los locos por la papelería, pues pueden combinar ambas con el estudio. A los locos por las nuevas tecnologías, pues combinar, ¿no? Las aplicaciones que le gustan con encontrar su cabida en el estudio. A los amantes del lettering también, es decir, es encontrar el equilibrio. Quizá incluso puedo incorporar algo que me gusta a este estudio y juntar ambas. Pues mira, yo creo que es algo que hacemos como instintivamente, ¿no? Pero el tenerlo, el plasmarlo así, ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué es lo que yo disfruto? La tecnología, la papelería, lo que dices, el café, pues cada vez que estudie 2 horas voy a darme ese placer, Uh ¿no? Un -huh. poco disfrutar de esas pequeñas cosas y también acordarnos de ese para qué, ¿no? De por qué estamos estudiando. Exacto, yo creo que son ambas, ¿no? El condicionamiento positivo es importante también en adultos, ¿no? Que lo tenemos muy presente en Ujú, niños, pero también en nosotros, ¿no? Si yo cada vez que me pongo a estudiar me pongo con cara larga y acabo de estudiar con cara larga, cansado, resoplando, cuando mañana vuelva tendré la misma sensación porque si constantemente yo estudio con la misma actitud, una actitud de derrota, de caído, ¿no? Negativo, etcétera, ujú, mi cerebro tiene memoria y mi cerebro sabe, ¿no? Que es que eso realmente no me reconforta, no me hace sentir bien. En cambio, si como tú dices, mira, me voy a preparar el cafetito para ponerme a estudiar, mira qué agenda me he comprado, ¿no? Hoy he descubierto esta app estupenda o este tracker para poder, bueno, pues esa motivación y esa pequeña ilusión, que a lo mejor es algo, entre comillas, insignificante, hace que yo mañana cuando vuelva a estudiar tenga otra actitud y otra predisposición ante el estudio. ujú. Y esto se llama así, condicionamiento positivo. Bueno, sí, el condicionamiento o el refuerzo positivo, ¿no? Que es, por ejemplo, como cuando educamos a los niños, ¿no? Ya lo típico de decir, mira, no le voy a atender cuando tenga una rabieta y en cambio cuando tenga una muy buena actitud le voy a super felicitar o le voy a dar un chupachus o le voy a dar este premio, ¿no? O típico sistema de recompensas, ¿no? De, por ejemplo, cuando un peque está iniciando el control de esfínter, ¿no? Y las veces que haga pipí en el baño vamos a hacer una super fiesta, ¿no? Y una super celebración. Claro, el niño asocia que cada vez que hace pipí en el baño, ¿no? Papá, mamá, el tío, la abuela, los educadores, quien sea, le súper felicita y está súper contento y eso le motiva a seguir intentando hacer pipí en el baño en vez de en el pañal o encima, ¿no? Pues al final, en una metáfora también se puede, ¿no? Comparar con el estudio o con cualquier otro hábito. Ujú.
nos autocondicionamos positivamente, nos autorreforzamos positivamente, ¿no? Exacto, podemos hacerlo y será más Muy bien. sencillo en tareas que igual de entrada nos den algo de pereza. Y el cuarto pilar que propones como equipaje es agradecer. Bueno, yo Sí. soy muy fan de agradecer porque creo que este es un hábito sencillo que puede cambiar la vida. Pero cuéntanos, tú como psicóloga. Yo creo que ser agradecido es esencial. Agradecer nos acerca a sentirnos más plenamente conscientes de lo que tenemos y de por qué debemos de dejar de buscar la felicidad fuera, cuando la Eso. felicidad puede estar presente en nosotros y en lo que ya hago, ¿no? Generalmente, nuestra mente tiende a ver lo más negativo, ¿no? A ver las carencias, lo que nos falta, lo que queremos y no tengo, ¿no? Y solemos también compararnos con nuestro alrededor. Agradecer nos hace poner los pies en la tierra y cambiar la tendencia, tener una mirada más optimista. El foco, ¿no? Exacto, nos ayuda a cambiar esa tendencia negativa y nos hace sentirnos mejor, ¿no? ¿Por qué nos empeñamos en ver lo malo que nos pasa en vez de ver lo malo que no nos pasa? No es como que tenemos esta tendencia constante, ¿no? Y el agradecer es un ejercicio de introspección, pero que también puede reflejarse en nuestras relaciones sociales. Poner el foco en lo bueno es que es maravilloso, porque yo siempre digo, si no eres feliz con lo que tienes, no serás con lo que te falta. Exacto, es que entonces es el bucle, ¿no? Siempre te faltará algo, porque si la felicidad siempre reside en algo que aún no ha llegado, siempre Ujú. tendrás la constante sensación de que no eres feliz y que dependes de para serlo, ¿no? Y aunque eso lo acabes consiguiendo, siempre encontrarás otro motivo porque por la manera de pensar, por la filosofía o por la tendencia, la felicidad la encontrarás fuera y no en lo que ya haces o ya tienes. Ujú. ¿Y cómo fomentamos este hábito? ¿Cómo empezamos a ser un poco más agradecidos? Sí, yo creo que lo primero en sí es un ejercicio individual, ¿no? Con uno mismo, ¿no? De encontrar motivos por los que agradecer. Quizá, por ejemplo, al día hacer un recuento del día, hacer balance, ¿no? Pensar Ujú. detalles que yo pueda agradecer, una mirada, un abrazo, una buena comida, una simple infusión, es motivo de agradecer, ¿no? Quizás, no sé, al final del mes eh, leer motivos que he ido apuntando día a día, ¿no? Yo cada día, pues quizá tengo una libretita o tengo un tracker, ¿no? O tengo X recursos en que cada día yo hago un balance, un registro de cositas que yo puedo agradecer y podríamos encontrar al día una infinidad, ¿no? Al final del mes puedo leer todos estos motivos y hacerme, ¿no? Ir más lejos de este círculo vicioso del negativismo. Si yo Ujú. cada día repaso lo bueno, me hará que me vaya a dormir con una sensación o con un mejor sabor de boca y probablemente amanezca con mayor motivación, ¿no? Este es el primer punto. Primero tengo que ser consciente de todo lo que puedo agradecer y a mí mismo me lo digo. Y luego es el otro plano, ¿no? Agradecer a los demás. Ostras, a lo mejor he recibido un WhatsApp o una llamada de alguien en un momento que me ha hecho, ¿no?, tener un buen día o cambiar un poco, ¿no?, la tendencia que yo tenía, porque mira, Ujú. simplemente recibir ese WhatsApp me ha hecho sentirme mejor y pocas veces lo decimos, ¿no? Decir, Ujú. ostras, gracias por este mensaje, gracias por acordarte de mí, ¿no? Creo que hay que Claro, hacer el doble ejercicio. eso es, gracias a nosotros mismos, ser conscientes, ¿no? Esa conciencia y luego también transmitirlo a los demás. La verdad Exacto. es que es un cambio de mentalidad cuando comienzas a agradecer. Yo practico el diario de los 5 minutos, pero he visto que, Ujú. por ejemplo, Charuca ha sacado también un cuaderno para dar las gracias. O sea que poco a poco yo creo que todo el mundo estamos siendo un poco conscientes de esa importancia y de ese poder que tiene el dar las gracias, porque yo creo que es un superpoder. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A veces no somos conscientes de lo importante que es dar las gracias para uno mismo, porque realmente es gratificante agradecer, pero también para el que las recibe, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de que a la otra persona le hemos hecho un bien, simplemente con un gesto o con un mensaje o preparándole un café, ¿no? Y que nos digan gracias también nos hace sentirnos mejor, es mutuo, yo creo que es un ejercicio mutuo. Es un regalo, ¿no? Que le haces a la otra Sí, persona. exacto. Bueno, también me gustaría preguntarte sobre la gestión de emociones, porque, bueno, sobre todo yo creo que las negativas, ¿no? Pero también a veces nos olvidamos de que gestionar las emociones positivas también hay que aprender a gestionarlas, ¿no? ¿Cómo podemos madurar en ese sentido? Yo creo que es un poquito buscar el equilibrio, ¿no? Somos,
como ya he dicho antes, tenemos mucha tendencia a lo negativo, ¿no? Pero también a veces la euforia del positivismo, ¿no? Y del pretender que todo esté bien y estupendo, nos hace que el efecto contrario, ¿no? Yo creo que también el exceso de todo es maravilloso no es del todo saludable porque básicamente no es realista. Entonces yo creo que es encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio en decir, no todo es tan malo y a pesar de que no tenga, ¿no?, todo lo bueno, ni todo sea lo estupendo que me gustaría, tengo motivos, como decimos, para agradecer y tengo que gestionar las dos partes, ¿no? Las dos versiones. Es decir, el punto de decir, oye, no estar bien también está bien, ¿no? Igual que Ujú. estar bien está bien, no estar bien también está bien. Y creo que es de encontrar el equilibrio y no ser tan exigentes con nosotros mismos de pretender estar siempre bien y que todo sea bueno, ¿no? El otro Ya. día una persona, ¿no?, por Instagram me decía, ¿cómo haces para estar siempre bien y positiva? Y le decía, no, yo no estoy siempre bien y positiva, ¿no? En absoluto. Una cosa es que yo trate con mis imágenes de transmitir este buen rollo, ¿no?, y Eso positivismo es. y que me nace de esta manera, pero esto no quiere decir que no tenga un mal día, que no me levante con el pie izquierdo, que a veces por tonterías insignificantes, ¿no?, uno se cruza y no hay más, ¿no? Que a veces también nos da pereza ir Exacto, a trabajar, por más que me encante mi trabajo, ¿no? Creo que es un exacto. poco decir, oye, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero no por eso no pienso ni que no sea afortunada, ni que aunque hoy sea un día de lluvia, un día gris, y en mi caso hayan un montón de restricciones, ¿no?, por la situación en que me limita a poder hacer un super plan de sábado, no quita que no encuentre lo bueno en otras cosas, aun siendo consciente de lo que quizá me falta o me gustaría tener, ¿no? Como ir a ver a mi hermana que no puedo porque vive en otro municipio, por ejemplo, pero aún así Ujú. tampoco podemos, ¿no?, entrar en el bucle de decir jolín, jolín, ¿no?, y dar la vuelta. Exacto. O sea, no ser tan ¿cómo logramos esa exigencia, como de querer siempre estar bien, de querer siempre estar motivado? Que además eso también a mí me lo preguntan: "Oye, si no tengo motivación", bueno, es que no siempre vas a estar bien, no siempre vas a estar motivado, y aún así tienes que hacer lo que tienes que hacer, que es sentarte y ponerte a estudiar, a repasar esquemas, a hacer resúmenes, lo que a lo mejor un día que no estás tan motivado, pues no puedes hacer, no avanzas tanto, pero lo que no puede ser es perder ese día, ¿no? Exacto, yo es un poco en la línea de lo que tú dices, es decir, no puedo estar siempre motivado, no puedo estar siempre eufórico, igual que no puedo estar siempre con la batería cargada y estar al 100%, ¿no? Igual ese día he dormido mal simplemente y ese día estoy más chof o simplemente no estoy motivado o motivada por el motivo que sea. Eso no puede ser, entre comillas, excusa para entonces dejar de lado nuestras tareas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del estudio, ¿no? Lo que decíamos, estudio para llegar a una meta. Perder días de estudio, a no ser que haya una necesidad, no decir, ostras, que me encuentro mal, o como decíamos, he pactado que hoy Descanso. no iba a estudiar, iba a descansar o lo que fuera, ¿no? Sino simplemente por el motivo de es que hoy no estoy motivado. Claro, mañana quizá tampoco lo estoy, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Es lo que decimos, al no estar motivado, o no estar súper contento, no me libera de mis tareas, ¿no? Es como decir, ostras, es que hoy estoy de peor humor y no voy a ir a trabajar. No, no es, ¿no?, un motivo, es decir, bueno, estoy de peor humor, pero tendré que encontrar la manera de ir a trabajar y, en mi caso, hacer bien mi trabajo porque mis alumnos no son responsables de que yo no esté de buen humor, ¿no?, por así Exacto. decirlo. Hay gente que no iría nunca a trabajar, con esa excusa. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, como no es viable, creo que hay que intentar aplicarlo a todo, ¿no? Nos parece absurdo decir, es que no estoy motivado en el día de hoy para ir a trabajar 8 horas, 6 horas, ¿no? Y no nos parece, entre comillas, absurdo el decir no voy a ir a trabajar por no estar motivado, ¿no? Ostras, pues no voy a dejar mis labores por hoy no estar motivado. No siempre podemos estar motivados, igual que no siempre podemos estar todo lo bien que nos gustaría, como decíamos antes. Oye, como has dicho antes que idealizamos a las personas, de alguna manera pensamos que el que está detrás de la cuenta Psicoeduca, Ángela, Ujú, está siempre de buen humor y súper positiva. Las redes sociales a veces, sin quererlo, pues ujú. hacen que idealicemos a otras personas y pensemos que la vida de las otras personas es perfecta, que siempre están de buen humor, siempre están con energía, con ganas de hacer cosas, y eso es un peligro. Sin duda, ¿no? Antes cuando te comentaba, ¿no?, de decir, ostras, esto de no estamos solos, ¿no? De quizá ver el resto de opositores, ¿no?, retomando el tema, que se han levantado antes, ¿no? Y en vez de hacer la lectura y decir, no estoy solo, hago la lectura de, ostras, yo me he levantado más tarde, yo voy por este tema, esta comparativa, ¿no?
es dañina. Yo creo que pues Instagram o cualquier red social, ¿no? Nos hace ver algo, también nos hace ver lo que la persona quiere mostrar, eso por un lado, ¿no? Ujú. Y además tenemos que ser conscientes de que si nos comparamos constantemente, más que hacernos un bien y un no estoy solo, ¿no? O ver imágenes positivas que me den un chute de positivismo, ¿no? Si en vez de verlo así me lo tomo como, ostras, siempre está bien y yo soy incapaz de encontrar ese punto, lo que se está produciendo es el efecto contrario, ¿no? El decir, yo soy Ujú. incapaz de estar bien como esta persona, en vez de decir, ostras, este mensaje igual me ayuda a sentirme un poquito mejor hoy, ¿no? Entonces es peligroso, pero depende bastante de la De comparativa de la de uno persona. mismo, Exacto. eso es. Yo creo que al final, a mí me viene muy, muy bien inspirarme en personas, es decir, entrar en cuentas como la tuya, que veo frases positivas que me ayudan, o seguir a determinadas cuentas, mujeres que comparten su vida y que siempre que madrugan también, que tienen energía, pero yo tengo que hacer ese ejercicio y decir: "Mira, esa persona ha recorrido un camino". No puedo pretender, a lo mejor yo compararme con esa persona porque yo estoy en mi camino y ella está en el suyo, ella lleva otro recorrido, ¿no? Y a Ujú. veces queremos correr y queremos, ser esa persona ya y ser súper positiva. A ver, si nunca has sido positiva, no puedes pretender de pasar del 0 al 10. O sea, tenemos que inspirarnos, pero no compararnos y ver lo que ha hecho esa persona para poder, digamos que acercarnos, porque si tú sabes que una persona que está en el sitio que quieres ir tú, pues por ejemplo, una persona que tiene su plaza, si lo que hacía es estudiar 8 horas diarias, pues tú no puedes pretender sacarte tu plaza estudiando una, ¿no? Exacto, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes de la tendencia a con qué mirada vemos lo Eso, demás, ¿no? Si yo siempre tiendo a eh, compararme, ¿no? Y a pensar en lo que yo no tengo y además en lo que tienen otros, es lo que tú dices, cada uno tiene un recorrido y una vida distinta, ¿no? Yo también veo en mi Instagram mucha gente que quizá vive de sus redes sociales eso es. o no tiene muchísimo tiempo para uno mismo o quizá tiene un tipo de vida totalmente distinta a la mía, en que yo, por más que dedique tiempo a mi perfil, no genero ingresos y mi trabajo no es psicoeduca, ¿no? Mi trabajo es ser profe y hago mi jornada y no pienso, ¿no? En decir, ostras, mira aquel o mira aquella, que es que tiene un montón de días, que no madruga, es que quizá, o es súper productivo, o es súper productiva, es que llega a todo, es que hace ejercicio. Bueno, yo soy yo y esta persona es esta persona. Como tú dices, ¿no? Estas personas a las que sigo o no sigo me tienen que servir pues o de inspiración o de referencia o de puro entretenimiento. Pero en el Exacto. momento en que estas personas se convierten en comparativa y en hacerme sentir a mí más pequeño o más pequeña, ¿no? O menos, o en envidiar de manera no sana, por así decirlo, Eso es, lo que eso ellos es. tienen, más vale que cambiemos de Dej personas a las que seguimos o de Dejar de hábito. seguir, sí, sí. Exacto. Cuando una cuenta me está haciendo daño porque me estoy comparando, porque, está haciendo cosas que yo no puedo hacer y me gustaría hacer. Yo creo que ahí es sano dejar de seguir por un tiempo. A lo mejor, oye, ahora estás en una situación, pero de aquí a un tiempo puedes volver a seguir a esa persona, pero si te está haciendo daño, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que lo importante es también ser conscientes. Si Ujú, yo la veo conciencia. compulsivamente, exacto, ¿no? A personas que distan mucho de mi realidad y que además, ¿no? Su realidad es la que me encantaría obtener, pero no soy capaz de pensar, ¿no? Ostras, ¿y yo cómo podría llegar aquí? ¿O yo qué estoy haciendo en mi día a día para conseguir este objetivo que es mío y es similar al de esta persona? Sino que mi manera de ver este perfil es generándome un daño, ¿no? Pues esto, disminuyendo mi autoestima, mi autoconcepto, la percepción de la realidad, ¿no? Montándome una situación de la realidad que no es acorde, pues lo que tú dices, pues dejar de seguir o en primer lugar yo creo que identificar esto que me está pasando y Ujú. por qué me está pasando, porque probablemente el problema, bueno, probablemente no, seguro, no está en el perfil que veo, está en mí. Entonces es lo que habría que trabajar de alguna manera. Ujú. Primero ser consciente y luego ver por qué nos está pasando eso y a lo mejor también, a lo mejor tenemos que cambiar un poco nuestra brújula, ¿no? Y Ujú. cambiar de orientación. A mí me pasaba que yo antes de escribir, yo cuando estaba en la carrera y opositando, pues no escribía nada.
Entonces yo veía gente que estaba escribiendo, que publicaba libros o que publicaba artículos en revista y a mí eso me hervía la sangre y entonces me costó bastante tiempo ser consciente de por qué. Y es que yo no estaba haciendo algo que a mí me gusta mucho, que es escribir. Y entonces no me estaba realizando en esa faceta de mi vida y por eso me causaba esa envidia y esa Ujú. rabia y yo no era consciente. Claro, te producía, por así decirlo, como un autoenfado con uno mismo Sí, en sí, 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 reacción a los demás, que incluso hasta generaba rabia, ¿no? Decir él sí y yo no, pero además a exacto, veces no nos preguntamos, ¿yo no por qué? Pues porque simplemente yo no estoy escribiendo, porque claro, simplemente yo no me he movido, porque simplemente, ¿no? Entonces, también, como tú dices, ¿eh? El ver a los demás y ver lo que consiguen, lo que tienen, ¿no? O su modo de vida, si a mí esto me genera, ostras, quiero llegar ahí, ¿vale? Pues ok, no hay ningún problema, quizá como tú dices hay que cambiar la brújula, hay que cambiar la meta, hay que cambiar el objetivo o la manera de hacer, perfecto, hazlo, pero no entres en el círculo vicioso de yo quiero llegar aquí, ¿no? Es decir, yo quiero correr una maratón, pero no voy a moverme del sofá. ah, No, 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 pues eso no, claro, no podemos hacer más, pues deja de seguir a las personas que hacen una maratón porque te va a porque generar sí, más culpabilidad. claro, yo creo que hay como dos tipos de grandes obstáculos, que lo primero es darse cuenta y luego pasar a la acción, ¿no? Ujú, exacto. Y A ambos mí yo creo que son igual de difíciles. sí, pero yo lo que te iba a decir, a mí lo que más me da más dificultad es darme cuenta. Una vez que me Ujú, doy cuenta de las cosas, ya suelo tomar acción en más o menos tiempo, ujú. pero pero a mí darme cuenta, me cuesta muchísimo. Soy un poco soy un soy un poco, no sé, no me doy cuenta de las cosas. La gente que es tan consciente a la primera y no sé, a mí me ha costado mucho, la verdad. Por eso, cuando hay personas que no se dan cuenta, yo las entiendo perfectamente. Sí, no es sencillo, ¿eh? Yo creo que a todos, entre comillas, ¿no? Nos cuesta de una manera u otra darnos cuenta, por ejemplo, de lo que comentamos, ¿no? De decir, bueno, es que cuando yo me doy cuenta de que el problema, por ejemplo, no reside, no esta envidia o rabia que me genera, no es por lo que veo en los demás, sino es por lo que yo no estoy haciendo, darme cuenta lo que implica es traspasarme la responsabilidad a mí, ¿no? Exacto. Entonces, al final, en nuestro cerebro, o sea, no es consciente muchas veces, ¿no? Pero decir, de manera inconsciente, nuestro cerebro, nuestra manera de hacer o de ver las cosas es cómoda. Entonces, en el momento en que yo, mira, mi enfado, mi rabia va, ¿no? Respecto a estas personas que escriben o que hacen maratones, en vez de darme cuenta que es que, hey, tengo que ser yo la que tiene que cambiar y tengo que pasar a la acción, me responsabiliza totalmente de este proceso, es cuando tengo que, ¿no? Cuando es más sencillo dar pasos, Toma porque como tú dices, es más difícil darte cuenta de que depende de ti. exacto. Sí, sí, sí. Bueno, eso es verdad, hay que ser consciente, pero luego también darse cuenta y coger esa responsabilidad, porque si yo soy consciente, pero pienso que tiene que venir alguien y Ujú, ofrecerme publicar un libro, pues no voy a hacer nada. Lo ujú, primero tengo que ser yo y decir, bueno, pues es que lo que tengo que hacer es escribir, ¿no? ujú. Lo que tengo que hacer es estudiar, nadie me va a venir aquí a dar la plaza, No, ¿vale? exacto, exacto. ¿No? Nuestra vida depende de nosotros mismos. Es decir, yo siempre lo digo, ¿eh? La persona que nos va a acompañar desde que nacemos hasta que Eso dejamos de es, estar somos nosotros. Por tanto, todo lo que nadie más. necesitas depende de ti. Luego, obviamente, hay otros factores como azar, como suerte, por así decirlo, ¿no? Como, mira, circunstancias en la vida que nos lo ponen más o menos fácil. Y como Pero depende plus, de ti, exacto. porque bueno, luego si tienes pues un entorno que te apoya o bueno, pues siempre Ujú, va a ser un plus, pero la primera, el motor tiene que ser de ti. exacto. Bueno, y en esa parte, porque eres docente, además de psicóloga, Ujú. me imagino que tendrás que tus alumnos muchas veces pues tendrán dificultades en el hábito de estudio. Sí. ¿Tienes alguna técnica para mejorar ese hábito de estudio? Claro, nosotros, nuestra manera de trabajar en formación profesional es un poquito distinta, en nuestro caso, de lo, entre comillas, convencional, por así decirlo, ¿no? Y es que trabajan por proyectos y entonces digamos que el estudiar, el hincar codos, por así decirlo, está bastante lejos de mi realidad en el aula, ¿no? Lo que sí que yo, como estudiante, ¿no? En su momento de la carrera o del máster, ¿no? O consejos que podría dar a mis alumnos cuando se preparan la selectividad, es Ujú, el primero establecer un horario de estudio, ¿no? Es ujú. decir, lo que decíamos antes, primero pacta contigo cuándo y cómo vas a estudiar. Y luego, por otro lado, yo creo que hay una serie de procesos, ¿no? Es decir, en primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Localizar,
los recursos que voy a necesitar. Es decir, yo en primer lugar me siento en mi mesa y no puedo levantarme cada 3 minutos porque ahora necesito esta libreta, Eso. porque ahora necesito encender esto y lo otro. No, ok, tengo todo aquí. Perfecto. Una vez esto, a mí lo que me iba muy bien para estudiar era, leo en primer lugar lo que tengo que estudiar, ¿no? En segundo lugar, subrayo. Es decir, no leo y subrayo a la vez. Primero leo y luego en la segunda lectura lo subrayo, ¿no? Y a partir de aquí hay diferentes maneras de uno acabar un poquito de asimilar con esquemas, con presentación de PowerPoint, ¿no? Yo cuando era estudiante y aún no era profe, una de las cosas que mejor me iba para estudiar era simular que yo iba a explicar eso como profe, ¿no? Entonces me preparaba las sesiones de clase como si fuera a explicar aquel contenido a alguien, ¿no? Y sí que es cierto que cuando tienes que hacer el esfuerzo de aprender algo para explicárselo a otra persona, Es, creo que el aprendizaje es aún mayor. sí, es lo que llamamos la clase magistral, ¿no? ¿Y tú te hacías PowerPoint y todo? Exacto, sí, yo me hacía PowerPoint, me hacía incluso algún memory, ¿no? Porque a veces yo recuerdo, sobre todo en la carrera, teníamos los exámenes a la vuelta de Navidad, ¿no? Y claro, llega un punto en que, jolín, ¿no? Pues estás en Navidad con la familia, o te apetece ver una peli o hacer algo, y recuerdo, ¿no? Tenía que estudiar los psicofármacos y obviamente pues era un tostón, ¿no? Y no había mucha Sí. más manera que memorizarlo, Y porque no sabía los nombres exacto. de los fármacos, yo también es una de las cosas que recuerdo. Exacto, exacto. Y aparte era una cosa de, bueno, es que esto en sí da igual la clase magistral que me preparase porque era memorística, es decir, era Memorizar y memorizar. punto. Hay muchos, Exacto. sí. Y yo me recuerdo que me hacía memories, es decir, en una parte del memory era el nombre del fármaco y en la otra los efectos secundarios, ¿no? Y entonces de esta manera me motivaba, entre comillas, a estudiar Sí, porque estaba sí. estudiando sin ponerme directamente a estudiar, con esa sensación de, ostras, ahora léete, reléete, y además es que a veces hay que ver que hay técnicas que no nos llevan a ningún sitio. ¿Qué quiere decir? Que yo, por más que leyera y releyera 30 veces los nombres y efectos secundarios, hay Mm. un punto en que nuestro cerebro, por así decirlo, dice, no doy para más. O sea, es decir, me puedo memorizar 10 nombres, pero 27, ¿no? Y tengo que buscar otra manera en que mi cerebro lo relacione si veo que la manera en que lo estoy haciendo no me está dando resultado. Y eso también hay que ser consciente. Pues de alguna manera también te diviertes, ¿no? Exacto. Disfrutas y te entretienes, ¿no? Estás viendo el... A mí me gustan mucho también los juegos pues para repasar bueno, esto de la clase magistral, que ya con el PowerPoint ya me parece un nivel profesional, pero me parece que hay gente que no lo entiende, pero yo es que lo veo como algo tan natural el intentar disfrutar. No todos los días lo vas a poder hacer, pero sí intentar divertirte un poco repasando y estudiando, que no sea el tostón de leer, leer, leer. Exacto, es que también la atención completa tiene un tiempo Un concreto, tiempo. ¿no? Es decir, yo no puedo estar 2 horas o probablemente ni una siendo atento al 100%. Entonces tengo Ujú. que encontrar otro tipo de tareas que sin alejarme de mi objetivo, que quiere decir, pues sigo estudiando, ¿no? O sigo trabajando en este tema, me entretengan, como tú dices, me tiene que entretener, porque a la vez estoy haciendo pues como un doble aprendizaje, ¿no? Mi cerebro no está haciendo un sobreesfuerzo de pretender entenderlo y además aquí entra la frustración, ¿no? De decir, llevo 45 minutos y no he entendido o no me acuerdo Nada. de nada. Ujú. Ostras, solo va a hacer que la siguiente hora sea aún menos productiva, la otra también, si no cambio, obviamente. Tengo que buscar la manera. En mi caso me hacía PowerPoint porque me encanta el diseño, me encanta crear y era una manera de decir, era como mi mini premio, ¿no? Cuando he acabado Ajá. de leer, de resumir, de hacer el esquema, me haré un PowerPoint. Entonces el PowerPoint entraba en voy a buscar un fondo, voy a buscar un icono, voy a no sé qué, a la vez que sintetizo. Pero es encontrar tu propia, ¿no? Tu propia recompensa Sí. incluso dentro del estudio. Yo creo que en eso nos parecemos un poco, Ángela. A mí también me gusta mucho el diseño y me parece una idea genial. Nunca lo he hecho, la verdad, lo de prepararme un PowerPoint, si no es que fuera para dar una clase. Pero bueno, a ver, aquí una nota para los que nos están escuchando y ya no saben cómo abordar ese tema, pues que se preparen una clase magistral con PowerPoint y todo, ¿no? Sí, yo incluso tenía una pizarrita en mi habitación Sí, cuando vivía ¿ves? con mis padres, tenía una pizarrita y Sí, entonces entre PowerPoint y pizarra hacía allí una clase. tus clases. Tú es que tu camino estaba claro que iba a ser de docente, ¿no? Sí, 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 ya apuntaba, ¿no? Que aún estudiando la carrera de psicología, mi pasión y mi vocación es enseñar, ¿no? Y Sí, incluso sí. estudiando, pues tenía que manifestarla. Creo que se ve, que se ve. Y para esas personas que se distraen perdón, casi no, que me atasco, con una mosca, ¿qué les dirías? Yo creo que, como decíamos, ¿no? Lo primero es decir, mira, ponte
un objetivo de tiempo y organízate ese tiempo, ¿no? Es decir, pues yo voy a estudiar seguido esta hora, pero dentro de esta hora tendré tempos. ¿Qué quiere decir? Pues que 20 minutos haré esto, 15 aquello, ¿no? Y me pongo este mini horario, porque así las personas que se distraen con más Ajá, facilidad, ¿no? Y les cuesta más la atención, más vale tener tareas cortas, ¿no? sí, Y focalizadas que, ostras, durante toda una hora tengo que hacer esto. Entonces, con la ayuda de un cronómetro, ir pautando, ¿no? Y marcándote el tiempo y decir, hey, pues esto ya está. Es decir, les hará sentir más vivos y más activos. Muchas veces la atención desaparece cuando me aburro, ¿no? O cuando me parece todo muy monótono. Si yo estoy más activo en ese sentido, probablemente sea más sencillo, ¿no? Al margen también de, como yo decía antes, disponer de todos los recursos que necesito en mi espacio. Si ya ujú, empiezo con... Es decir, si soy una persona que se distrae fácil y además cada 15 minutos me tengo que levantar porque me falta algo que pues necesito y no es tengo a la mano, excusa perfecta. exacto, exacto, ¿no? Es el pez que se muerde la cola. Entonces yo creo que es marcar tempos, marcar mini objetivos dentro de las sesiones, un cronómetro, todo el material e ir viendo qué funciona más conmigo, con mi persona. Eso también es importante, conocerse y ver un poco y adelantarse, ¿no? A eso de, mira, me voy a preparar el agua, me voy a preparar el café y ya, porque si no, Exacto. enseguida me va a entrar la sed y me va a apetecer el café. Claro, y que si lo que tú dices es conocerse, si yo sé que necesito cada hora descansar 15 minutos, pues si mi persona necesita esto y sé que voy a ser más productiva y más eficiente, no importa que si sumo luego todos esos 15 minutos es que he perdido en total, es indiferente porque lo he ganado en estudio de calidad. Ujú, exacto. A veces no es las horas que estoy sentada, sino el estudio de calidad, ¿no? Uh -huh. Sí, Y sí. bueno, cuéntanos, porque no quiero que te vayas del podcast sin contarnos no sé cómo se dice ahora, esa forma de trabajar que tú tienes en Sí, vuestro por centro, que es proyectos. eso, que fomentáis el aprendizaje por proyectos, ¿no? Sí, es decir, Cuéntanos en qué consiste, porque es algo maravilloso que me tiene enamorada, Ángela, que creo que lo tengo que decir, que debería extenderse mucho más y bueno, fomentarse en todas escuelas. sí, el aprendizaje por proyectos pretende que con un proyecto en el que planteamos un objetivo claro, el alumno trabaje distintas áreas de conocimiento para dar respuesta a este objetivo en sí, ¿no? Por ejemplo, pues ahora me lo invento un poco, ¿eh? Si imaginaos en primaria, ya no ando, ¿no? Yo soy profesora de formación profesional, pero imaginaos, por ejemplo, en primaria, ¿no? Y planteamos un proyecto que sea el proyecto de la cocina, de ser cocineros, ¿no? Y dentro de este proyecto englobo competencias de diferentes áreas. ¿Qué quiere decir? Mira, pues voy a englobar de ciencias el aparato digestivo para Ujú. saber el recorrido y el proceso que hace un alimento desde que me lo introduzco en la boca, ¿no? Hasta que lo expulso. Voy a hacer de lenguas el texto instructivo, ¿no? A través de una Ujú. receta y de escribirlo. Vamos a escribir un artículo de algún cocinero, en definitiva. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Que se podría desempeñar. Por otro lado, desde matemáticas vamos a trabajar las unidades de medida, ¿no? Ujú. Y cómo medir, ¿no? Y cómo pasar de gramos, bueno, es decir, hacerlo de manera global, ¿no? Y al final, pues quizá decir, mira, vamos a pasar a un objetivo concreto, es decir, todos estos conocimientos para que al final, en este proyecto, elaboremos el menú de un colegio durante una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, para elaborar este menú necesito saber, ostras, ¿no? Los nutrientes, las medidas, recetas, ¿no? Diferentes tiempos de cocción, es decir, pues a través de este objetivo final tengo que trabajar diferentes áreas y competencias, entonces el alumno encuentra más sentido en su aprendizaje, porque es un aprendizaje aplicado es un aprendizaje que da respuesta a una cuestión, ¿no? Y entonces Ujú. le ven el sentido, ¿no? De cómo se redacta una receta o de por qué es necesario saber los nutrientes de X alimento para poder hacer un menú o para saber qué es lo que comemos, ¿no? Entonces el aprendizaje es más significativo y globalizador. Es que estás aprendiendo casi sin darte cuenta, ¿no? Exacto. Dices: "Ay, ¿ahora qué tengo que preparar? Pues tengo que redactar el tal", pues es que estás aprendiendo sin darte cuenta. Es maravilloso, por eso digo, es que hay que fomentarlo, porque los alumnos que cuentan, ¿qué dicen? ¿Sienten esa diferencia o no? Sí, sí, es muy distinto, ¿no? Nosotros trabajamos completamente por proyectos y sí que es cierto que de entrada no es fácil trabajar por proyectos, ¿no? En nuestro caso, además, nuestros alumnos trabajan con un equipo de trabajo los 2 años, con el mismo equipo,
Ujú. Y entonces en el inicio se mezclan diferentes temas, ¿no? Por un lado, el pasar del trabajo individual a en equipo no es fácil. Somos todos diferentes, tenemos objetivos y aspiraciones diferentes, maneras de hacer de trabajo diferentes y entonces no es sencillo compartir, entre comillas, tu trabajo y en ocasiones tu nota con personas, ¿no? De tu equipo, eso por un lado. Y por otro lado, realmente el alumno está acostumbrado a entro a clase y el profesor me explica, me dice, hace y yo soy más pasivo en este Que me sentido. lo den todo, ¿no? Que me lo den Exacto, todo. ¿no? Porque al final es como han ido aprendiendo a lo largo Sí, del tiempo, sí, ¿no? Al sí. final no es ni una postura que digas, ostras, por comodidad, no, es por costumbre. Si a mí me han enseñado así, pues Sí, sí, sí. entonces hacer la inversa, decir, ostras, ahora tengo que ser autónomo, ahora como equipo tengo que dar respuesta a este concepto que me plantean, ¿no? A este reto y tenemos que hacer todas estas actividades para acabar dando respuesta. No es fácil, es decir, no es fácil, ¿no? Ellos luego incluso no me hace gracia, lo hacen todo por ordenador y demás, y el día que incluso pides, ¿no? Papel y boli para resolver X cuestión, ¿no? Pues nadie tiene boli, nadie tiene papel, están tan acostumbrados a hacer a través del proyecto, a través del ordenador, ¿no? La manera de trabajar colaborativamente, que luego, ¿no? En el momento de De volver a volver la parte más a, tradicional, a lo de siempre no se exacto, ¿no? apañan. Ellos tienen pruebas competenciales, que no son exámenes como tal, ¿no? Y hay alguna asignatura al margen que lo hacemos de una manera, entre comillas, más convencional, porque tampoco es del todo así, ¿no? Pero en esta parte más convencional, cuando a lo mejor tienen una prueba, que no es una prueba competencial, sino es una prueba pues, de contenido, ves la diferencia, ¿no? De decir, ostras, es que sienten, ¿no? Que, ostras, ahora tengo que volver a estudiar, ahora tengo que hincar codos, ¿no? Porque de la otra manera para Es- las pruebas que les hacemos no es necesario estudiar, es es- simplemente dar respuesta a lo que has aprendido. Qué bueno. Esto pasa un poco también cuando empiezas a estudiar la oposición, que dices, bueno, ¿y dónde están los...? Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y los temas? Yo, no, es que no hay temas. Es que hay oposiciones que son muy masivas, que sí que tienen editoriales que hacen temarios, mejores o peores, y ahí ya no me meto, pero por lo menos tienen, pero hay muchas oposiciones que son de minoritarias que no hay temas, que los tienes que sacar. Y a lo mejor de una a otra convocatoria cambian muchísimo. Y a veces no están ni publicadas en internet porque las últimas oposiciones fueron hace 15 años y se encuentran con ese problema de decir, bueno, y ahora lo tengo que hacer yo, ¿no? Eso un Claro, es poco me un ha poco por recordado, donde sí, sí, dime. no, eso me ha recordado cuando llegan a clase y les dices, no, es que aquí no te lo voy a dar todo hecho, vas a tener que pensar cómo vas a hacer tu propia escuela o tu propia guardería, ¿no? Y vas a tener que ver cuántos metros tiene que tener el baño adaptado o cuántos alumnos vas a poder en cada clase, ¿no? Todo eso tiene que ser un poco así de decir, ostras, si lo tengo que hacer todo yo. Claro, sí, 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 al final es el cambio de perspectiva, ¿no? Sí. Ostras, ahora soy el protagonista, antes el protagonista era el profe que llegaba y decía, ¿no? Ujú. Y ahora el protagonista soy yo porque en este sentido depende más de mí. Obviamente hay pequeñas píldoras, ¿no? Pequeñas clases que llamamos seminarios en que hay conocimientos que hay que explicar, ¿no? Y dirigirlos un poco más, ¿no? Porque es importante que acaben quedando claros en este sentido y darle una vuelta. Pero al margen de eso es lo que decimos, paso a ser yo protagonista y, ostras, lo tengo que hacer yo. Eh, Ujú. esto depende de mí, voy a entrar y ya directamente no hace falta que me digan qué tengo que hacer porque yo ya me he planificado y sé que esta tarde tengo esta actividad, es decir, no es decir, oh, wow, ahora depende de mí. Ujú. En fin. Eh, bueno, Ángela, estoy aquí súper a gusto, pero vamos a tener que ir acabando. Ha sido un placer tenerte aquí, que nos cuentes todas estas cosas. Me encanta tu proyecto y la pasión con la que lo transmites. Ya vemos que no es por casualidad, que ya apuntabas maneras. Y te voy a hacer una ronda de preguntas rápidas. ¿Eres Vale, zurda o diestra? diestra. ¿Y de perros o gatos? Soy de perros, pero ya lo he dicho muchas veces, es que Mojito me robó el corazón, ¿eh? Aunque sea más de perros, Mojito está por encima. O sea, fíjate, yo pensaba que me ibas a decir que eras de gatos, porque es que Mojito no me extraña que te robara el corazón, ¿eh? Claro, ese Mojito no cuenta, soy de perros, pero claro, es que Mojito es Mojito. Es un peluche, qué majo. ¿Y con qué película de Disney te quedas? ¿La Bella y la Bestia o El Rey León? Uf, La Bella y la Bestia. Muy bien, a mí también. De hecho que El Rey León también tiene su aquel, Difícil, pero elegir en Disney es difícil. sí. ¿Y café o colacao para la media mañana? Café. Café. ¿Y de ciudad con qué te quedas? ¿Con Roma o París?
Pues no he estado en París, así que me voy a quedar con Roma, aunque tengo muchísimas ganas de conocer París y me encantaría, y es unos sitios, ¿no? De este sitio que tienes aquí en la cabeza constantemente, pero como ya he visto Roma, me voy a quedar con Roma. Muy bien, sí, a mí es que las dos capitales me encantan, pero no sabría con cuál quedarme, pero Es bueno, con difícil. Roma me parece una buena opción. Ángela, muchísimas gracias de nuevo por este ratito, gracias infinitas, y te dejo el micro para que te despidas y les digas dónde pueden encontrarte. Bueno, infinitas gracias a ti por contar conmigo y por este ratito de charla tan ameno y con tanta confianza. Y a todos los demás, bueno, pues me podéis encontrar en mi perfil de Instagram, psico.educa, y allí me encontraréis cada día publicando imágenes, y además si me queréis escribir o poneros en contacto conmigo para lo que sea, pues estaré encantadísima de conoceros y de charlar un ratito con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias Ahí por escuchar yo lo este recomiendo podcast. Si te ha gustado, no olvides perfil porque suscribirte y es compartir el superbonito y episodio en tus superinspirador. redes sociales porque Gracias, me ayudarás gracias a seguir Ángela, te creciendo. espero cuando Si quieras de necesitas nuevo más por aquí por contenido, el visita mi podcast. blog Hay una Y a plaza para vosotros ti os y espero la semana descárgate que viene. gratis Gracias por el kit del acompañarnos. opositor Un con besazo ejercicios que enorme. estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí en el podcast de Úrsula Campos.